Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al Doggy Vlogging. Hoy tenemos un videazo, quédense porque tenemos un tema muy chido. Hoy vamos a hablar del 2 de octubre. Pues como ustedes saben, se cumplen exactamente hoy 50 años de una de las tragedias más grandes que ha tenido nuestro país. Así que vamos a hablar un poco de esto. Bueno, y tenemos que empezar metiéndonos en un contexto histórico de qué fue lo que pasó en 1968. Antes del 2 de octubre de 1968, México tenía una situación bastante crítica en cuestión de autoritarismo gubernamental. En concreto, Gustavo Díaz Ordaz tenía un gobierno completamente autoritario que tanto a ciudadanos, a obreros, a cualquier grupo de la sociedad al que pudieras observar, tal vez excepto a la clase alta, mientras tanto a todos los demás los reprimía de diferentes maneras, con sus derechos laborales, con sus salarios, entre otras cosas. Si se manifestaba, si alzaba la voz, era reprimido, perdían trabajos, había muchas situaciones. En este tiempo, pues los estudiantes eran los que de alguna manera no tenían tanto compromiso, por lo cual ellos mismos sabían que eran la única posibilidad del país de alzar la voz. Tenemos algunos antecedentes, por ejemplo, en el 64 médicos solicitaron mejores condiciones laborales, mejores salarios y pago de aguinaldo y fueron despedidos. En 1966 se incrementa el precio del transporte público en Michoacán, estudiantes se manifiestan y son reprimidos violentamente, algunos mueren y algunos otros son encarcelados. Entonces, unos meses después, que incluso un año después, seguían manifestaciones en contra de esta situación que se había vivido en Michoacán, y bueno, vuelve a haber una represión por parte del gobierno hacia los estudiantes. En 1967, un año antes, pues también se manifiestan estudiantes en Sonora por la imposición de un gobernador priista en ese estado. Vuelve a haber una represión por parte del gobierno y pues bueno, esta represión es violenta nuevamente. Y bueno, en 1968 se celebran los primeros Juegos Olímpicos de México. Entonces los estudiantes dicen, bueno, pues todos los reflectores van a estar contra nosotros, podemos ser escuchados, el gobierno va a sentir la presión al tener los ojos de todas las naciones sobre ellos, podemos aprovecharlo. A su vez, obreros, profesionistas, cualquier ciudadano que se quisiera unir a esta causa era bien recibido. Y durante el verano de 1968, estudiantes de la capital empiezan manifestaciones y movimientos organizados. Los movimientos de ese momento ya incluían a profesores, a ciudadanos, a profesionistas. Hacen una reunión, un meeting que se iba a dar en la Plaza de las Tres Culturas, localizada en la unidad habitacional Tlatelolco, con el objetivo de dar a conocer 6 peticiones al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz: la libertad de los presos políticos que habían sido encarcelados previamente en otros movimientos, en otras manifestaciones, la derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, que, bueno, este artículo permitía la disolución social cuando el gobierno consideraba una idea perturbante del orden público, la desaparición del cuerpo de granaderos, los cuales eran los principales represores de los movimientos, de las manifestaciones, la destitución de los jefes policíacos, los cuales tenían conflicto directo con las organizaciones estudiantiles, la indemnización a las víctimas de los actos represivos de las manifestaciones previas donde habían muerto estudiantes, y la destitución de los funcionarios involucrados en actos violentos en contra de estudiantes y de cualquier otra manifestación. Aquí tenemos que hacer un paréntesis y dejar en claro la situación que se vivía en el mundo en ese momento. Para entonces en Europa los movimientos estudiantiles estaban en su apogeo. En Francia, en muchos lugares de Europa se habían conseguido grandes cosas por movimientos de universidades, de estudiantes, contra sus gobiernos, donde obtuvieron grandes resultados. De hecho, no muchos años atrás, la revolución cubana, iniciada precisamente con estudiantes universitarios, había dado frutos, los máximos frutos que podía conseguir una nación. Entonces, un 2 de octubre de 1968, a las 4 de la tarde, los estudiantes y los ciudadanos de esta manifestación quedan de verse en este sitio, en esta plaza. Todo transcurre con normalidad. Los estudiantes y la organización se encontraban en la Plaza de las Tres Culturas, mientras que los diligentes se encontraban en el tercer piso del edificio Chihuahua, desde donde manejaban la situación. El contingente militar había arribado a la plaza, rodeando completamente a esta manifestación.
cosa que era completamente normal para la época de represión que se vivía. Aproximadamente a las 6:10 p.m. se observa un helicóptero lanzando bengalas verdes, lo cual desencadena todo. Bueno, comienzan los disparos, sucede una confusión total. Los diligentes piensan que son balas de salva, pero de repente empiezan a observar cuerpos tirados. Los militares comienzan a disparar, la gente corre intentando escapar y de hecho se puede observar incluso a los militares ser agredidos por las balas o al menos regresar estas municiones. Realmente se vive un momento de incertidumbre tanto para militares como para estudiantes que para nada esperaban esta situación. Algunos estudiantes lamentablemente mueren, algunos otros logran escapar, algunos otros son capturados, principalmente los diligentes, los cuales en el tercer piso del edificio Chihuahua son interceptados por un grupo armado identificado con un guante blanco. Realmente es una situación desesperante. Algunos estudiantes logran resguardarse en las casas de la unidad habitacional que se encuentra ahí alrededor. El presidente Díaz Ordaz dice que fueron 1,400 detenidos, 26 muertos y algunos otros militares también, muertos. John Roda, para el periódico The Guardian, hace una investigación donde, en base a testimonios de estudiantes que estuvieron ese día, se calculan aproximadamente 325 muertos. Antes de esto se calculaban 500 muertos, mientras que los diarios locales solamente decían que habían habido 150 muertos aproximadamente. Según el informe del presidente Díaz Ordaz, lo que sucedió fue que estudiantes empezaron a agredir a militares, lo cual desencadenó un acto violento, una confrontación, lo cual terminó en el descenso de 26 civiles, los cuales eran estudiantes, y también con lesiones graves a muchos militares. Desde la azotea del edificio Chihuahua, de allá dispararon perversamente contra los soldados y contra sus propios compañeros por el nerviosismo del momento y su falta de práctica en el manejo de las armas que ellos habían conseguido o que a ellos les habían dado. No pudieron controlar los disparos y no solamente hirieron y lesionaron a soldados, sino también a sus propios compañeros. Lo que sabemos por archivos que fueron publicados en 1998, en 2002, es que esto fue un planeado, valga la redundancia, por el presidente Díaz Ordaz, que consiste en lo siguiente. México ya vivía una situación bastante delicada en cuestión, como lo mencioné, de estabilidad social. Entonces el presidente Díaz Ordaz crea un batallón especializado, el cual le denominó el Batallón Olimpia. El Batallón Olimpia se encargaba de mantener todo lo referente a los Juegos Olímpicos alineado, perfecto, todo para que los Juegos transcurrieran con toda normalidad. Entonces, el día de la manifestación, lo que sucedió en base a todos estos archivos fue lo siguiente. El Batallón Olimpia logra infiltrarse en el edificio Chihuahua donde están los diligentes de la manifestación para capturarlos a posteriori. Comienzan a disparar en la manifestación dirigiéndolo a estudiantes y militares. Esto ocasiona una confusión. Los militares estaban ahí para prevenir alguna situación extra, cualquier situación anormal que se presentara. Tenían la orden de reprimir de alguna manera, pero al suceder esta confusión, militares comienzan a disparar a estudiantes pensando que recibían balas de los estudiantes. Empiezan una cascada de disparos de todos los lugares ocasionados por este batallón. Algunos militares, al darse cuenta de la confusión, logran incluso cuidar a algunos estudiantes. Es una cuestión bastante crítica la que sucede en ese momento. Algunos estudiantes logran escapar, algunos otros estudiantes lamentablemente mueren, algunos estudiantes logran ser capturados y algunos terminan siendo presos. Días después, al enclarecer la situación, se dedujo que los pertenecientes al Batallón Olimpia iban vestidos de civiles pero portando un guante blanco para reconocerse entre ellos. También que esta situación se desencadenó por francotiradores que atacaron directamente a militares en la plaza, ocasionando su muerte y desencadenando toda la tragedia.
Hasta este punto hay cosas aún más interesantes, dado que, bueno, se descubrió años posteriores que el Batallón Olimpia solamente fue una pieza elemental en esta orquestada manipulación. Y es que después de muerto Marcelino García Barragán, el entonces secretario de la Defensa Nacional, reveló en sus archivos personales que lo que realmente pasó es que los francotiradores de ese momento eran pertenecientes al Estado Mayor Presidencial y no al Batallón Olimpia. Ellos tenían orden directa del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Entonces ellos dispararon contra sus propios compañeros para desencadenar esa tragedia. Esto se relata en los archivos, dado que militares del movimiento, militares normales, capturaron a 2 francotiradores, los cuales fueron reconocidos como miembros del Estado Mayor y recibieron una orden directa de un puesto superior de dejarlos libres. Entonces, también se dice en estos archivos que el secretario de la Defensa Nacional desconocía esta conspiración y solamente se enteró por la orden de dejar libre a sus francotiradores. Pero no olvidemos que estos archivos eran personales y pertenecían al secretario de la Defensa. Bueno, como lo mencionaba, Gustavo Díaz Ordaz dice que no fue tan grande, dice que esto no sucedió como se dice, pero la verdad es otra. Las evidencias, las pruebas, familiares llorando a sus seres amados porque habían perdido la vida. Nada sucedió como el gobierno dijo que sucedió. Al final de cuentas, esto pasó pues a la historia. Los Juegos Olímpicos transcurrieron con normalidad. Sí se mencionó en los periódicos, en los diarios, pero fue muy censurado. Fue muy manipulado por parte del gobierno. Realmente todo sucedió como hemos visto que suceden las cosas hasta hoy en día en México. En la actualidad tenemos personas como el profesor Fausto Trejo, un docente de la UNAM que actualmente sigue ejerciendo. Fue una de las personas que estuvo en este movimiento, sobrevivió a esta tragedia y hoy en día está en la Plaza de las Tres Culturas. Él hace recorrido para concientizar a las personas y a la ciudadanía. Y bueno, prácticamente esto fue lo que sucedió. Mi referencia son los archivos históricos de la UNAM, repito. Puede que haya más información y cualquier idea es bienvenida. Como conclusión, podemos decir que uno de los mayores movimientos sociales que ha tenido nuestro país, que buscaba mejores condiciones para todos, terminó en una de las peores tragedias vistas en nuestra nación. Lamentablemente, a 50 años de distancia, seguimos viendo este tipo de represión, este tipo de actos. Hoy tenemos que quitarnos la venda de los ojos y caminar juntos como nación. Gracias a todas las personas que dieron su vida por ver un mejor día en este país en agonía.